Esto es bien importante, amado. O utiliza su posición para intimidar a la persona o controlarla, ¿verdad? Y entonces como uno no escudriña, si la persona no escudriña, si la persona no busca, pues entonces dice, pues es Dios que le está hablando. Entonces llegamos en ese punto que, repito, es una línea sumamente fina, ¿verdad? Porque obviamente la persona, por su necesidad, por su vulnerabilidad, por su posición delicada, ¿verdad? Pues tiene una necesidad, pues se está aprovechando a la persona para eso, ¿bien? Así que esa posición la utiliza y se aprovecha y entonces empieza a manipular, ¿verdad? Ejemplos específicos. Hay situaciones, lo que mencionaba el pastor ahorita, que me gustó que diera de los testimonios, personas que han sido tan fuertemente impactadas por estas experiencias que cuando empiezan a ventilarlas, empiezan a expresarlas, empiezan a expresar emocionalmente una serie de cosas internas de la magnitud y del impacto y de la marca de la huella que quedaron en ellos. ¿Bien? Y por eso vemos que están temblando, están ansiosos, o sea, porque ha sido bastante fuerte. Así que tal vez hayan escuchado, si te vas de esta iglesia, estás fuera de la voluntad de Dios. ¿Bien? Entonces, esas son palabras, frases sumamente fuertes, ¿verdad? Porque la persona se va con eso en la mente, se va con eso en el corazón. Y tal vez empiezan a sucederle cosas en su vida y empieza a hilar, a enlazar, a relacionar lo que le dijo el pastor o el líder que sea con lo que está viviendo. Y entonces esto me está pasando porque me fui fuera de la voluntad. Bien. Entonces empieza a perder el marco completo, la imagen completa de la situación, y entonces se enfoca en lo que le está pasando y entonces se le hace difícil discernir. Bien. No puedes cuestionar al ungido de Dios. Esa famosa frase, no toquéis al ungido de Jehová. Bien. Y es un texto bíblico, lo encontramos. Bien. Y entonces ese temor, pero es que es el ungido de Jehová. Es el siervo que Dios ha colocado, etc. Repito y les recalco, amados, esto es una línea fina. Bien. Muy fina. Bien. O sea, que tenemos que tener cuidado y ahorita pues vamos a ver detalles. Bien. Se utilizan textos bíblicos para manipular las decisiones personales. Encontramos situaciones de lo que buscamos, ¿verdad? Personas que utilizan textos bíblicos para tratar de manipular con quién se va a casar. O situaciones matrimoniales. El trabajo que tú vas a buscar, que tú necesitas es no es el otro. ¿Bien? Se meten en las relaciones de amistad. ¿Bien? Se meten, esta no es la novia o el novio, es ¿bien? Empiezan a señalarle camino y empiezan a coartarle la libertad a las personas y a limitar su capacidad de decidir. ¿Bien? Porque entonces su capacidad de decidir se va a estar centrando no en ellos, sino en el líder que tienen al frente. Porque el líder está diciendo esto, lo otro. ¿Bien? Así que mucho cuidado. ¿Bien? Obviamente no se refiere al consejo sabio y prudente. ¿Bien? Y entonces se confunde en estos procesos la autoridad con control, lo que decía el pastor Willy ahorita. ¿Bien? O sea, se utiliza el control y se confunde, la persona está utilizando más el control que la autoridad que Dios le ha sido delegada. ¿Bien? Estas situaciones lo que hace es que a las personas sus opiniones, ¿verdad? Y sus sentimientos son abrumados, ¿verdad? O sea, lo que él piensa, pero entonces yo tengo mi opinión, pero el líder religioso, el líder espiritual me dice esto, lo otro. Tienen ese choque, ese conflicto. ¿Bien? No, estas personas no tienen en consideración que el impacto emocional, ¿verdad? El bienestar de la persona o su crecimiento espiritual no lo tienen en consideración, lo impacta. ¿Bien? De tal manera que se va tan tronchado o se va limitado o simplemente se va por lo que el líder diga. ¿Bien? Una experiencia que yo conozco de primera mano, ¿verdad? Hay un concepto que se introdujo hace un tiempito atrás, ¿verdad? Que es el concepto de la paternidad espiritual. Yo no sé si usted ha escuchado, ¿verdad? Y tengo un familiar en Estados Unidos. Nosotros habíamos ido a Estados Unidos, habíamos ido a esa iglesia, habíamos conocido al pastor, y entonces el pastor empezó a incursionar en este concepto de paternidad espiritual. Y empezó aquí, allá y hasta el otro, y empezó a transicionar y a trastocar todo lo que estaba anteriormente a este modelo, a este sistema. ¿Bien? Y creó una situación interna dentro de la iglesia.
Bien, fuerte, personas fueron afectados y lo que decía el pastor ahorita, Willy, ¿verdad? Decía, yo no tengo pastor. La persona me decía, yo no tengo pastor, no me siento pastoreada. Bien, ¿por qué? Porque quería imponer, quería que esto fuera lo que ellos se estableciera en la iglesia. Bien, y obviamente, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó esta situación? Pues la iglesia básicamente, esa persona se tuvo que ir, empezaron a irse las demás personas, la iglesia terminó cerrando. Bien. Y entonces cuando llegan a otra congregación, pues llegan con esos temores, esas situaciones, y claro, el pastor en la otra congregación los entiende y los pastorea realmente, ¿bien? Pero esos son los extremos y los límites de las situaciones que nosotros nos encontramos, ¿bien? Se emplea también el concepto de la espiritualidad para lograr que las personas vivan según ciertas normas. O sea, estos líderes, ¿verdad?, posicionados en autoridad, empiezan a establecer ciertas normas, ciertos estatutos que se convierten en estatutos o normas espirituales. Si tú cumples con esto, tú estás viviendo una vida espiritual. Pero si no cumples con esto, no estás viviendo una vida espiritual. ¿Qué resulta? Que a veces muchas de estas cosas son normas establecidas por el ser humano, por el hombre. No coinciden, no están afín a la palabra. ¿Qué resulta, amado? Que entonces mi espiritualidad, mi entrega al Señor está siendo juzgada no por la palabra, sino por lo que el líder estableció. ¿Bien? Y entonces, cuando el líder no está viviendo una vida espiritual, pero no es por la palabra, es porque no está cumpliendo mis criterios, no está cumpliendo lo que yo establecí como norma a seguir. ¿Bien? Así que, ejemplo, ¿verdad? Por eso le digo, el pastor Willy le dio un detalle bien importante, yo lo tengo aquí, ¿verdad? El ejemplo de asistir siempre, donde te están monitoreando la asistencia, te están llevando registros, asististe, no asististe, etcétera, etcétera. Bien, tienes que, para poder manifestar una espiritualidad, tienes que ir a la casa del líder y tienes que pintar, tienes que servir al líder la casa, tienes que pintar la casa, tienes que hacer estos arreglos, etcétera, etcétera. Bien. Tienes que diezmar y ofrendar. Se desarrolla una visión bien marcada, bien fuerte sobre la cuestión del dinero, bien, que era de los elementos que el pastor Willy mencionó. Cuando se extralimita, se va al otro extremo, tenemos esta situación, bien. Así que empiezan a tratar mal al que los cuestione o no se comporte espiritualmente como ellos desean. O sea, si empieza alguien a cuestionar al líder, al pastor, al apóstol, al profeta, y uso esos términos en términos generales para que me entiendan bien, porque es la terminología que nosotros vemos por aquí y la encontramos en diferentes sitios. Repito y hago la salvedad, amado, no quiero decir que todos son así, quiero que quede eso bien claro y que quede grabado. Amén. Para hacer el disclaimer completo. Amén. Pero ¿qué resulta eso, amado? Que entonces esta persona, ¿verdad? Empieza a sacar a estas personas que empiezan a cuestionarlo y empiezan a utilizar el concepto: no puedes tocar al ungido de Jehová, no puedes tocar al siervo del Señor, no lo puedes cuestionar. Entonces, ¿cómo yo me quedo? ¿Verdad? ¿Cómo yo me quedo como miembro, como parte de? ¿Dónde está mi opinión? ¿Dónde está mi valor? Lo que decía el hermano Willy, se reúne a nivel del grupo. Los líderes tienen su espacio, su libertad para expresar, para diferir. Amén. Así que empiezan a tratarlos mal, ¿verdad? Empiezan a aislarlo, ¿verdad? Empiezan a manipularlo, empiezan a tratar de utilizar puntos bíblicos para justificarse, ¿verdad? Y también el líder, ¿verdad?, que está maltratando, empieza a utilizar fundamentos bíblicos para justificar y evitar rendir cuentas, ¿verdad? Y como decía el pastor Willy, nosotros tenemos que rendir cuentas. Amén. Así que, y no se tolera esa crítica al líder, ¿bien? Y esto pues es bien peligroso. ¿Por qué razón? Porque entonces se empieza a ver en estos sistemas, en estos grupos, en estas organizaciones, iglesias, que el líder empieza a quitarle la posición a Cristo, a Dios, para ubicarse él. Y entonces la persona empieza a crear una dependencia del líder y no de Dios. Bien, entonces voy a consultar algo, es al líder. Una cosa es el consejo, una cosa es tengo una necesidad y me abro, pero al final la decisión la toma el individuo. Yo no le puedo imponer una decisión, algo en particular. Y entonces crea una dependencia y obviamente pues ya tiene a la persona controlada de esa manera.
Amén. Mire, amado, escuchaba a un pastor uruguayo muy bueno, Leites, que hablaba de que en la Biblia hay Primera de Corintios, Segunda de Corintios, habla de los de Tesalónica, etcétera, ¿verdad? Pero no hay Primera de Berea y Segunda de Berea. Hablando de ese grupo de hombres y mujeres que recibieron el mensaje, en Hechos 17:11, la Nueva Traducción Viviente dice: y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Amén. Se enojó Pablo. Pues tienen que creerme, yo soy el apóstol. Yo soy el que tuve el encuentro con el Señor en el camino a Damasco. Tuve la visión. Amén. Me tienen que creer a la soltar. Alabado sea el Señor. Así que la idea aquí, amado, Pablo no se enojó. Él no estaba pensando que lo estaban cuestionando. No hay registro bíblico sobre eso. Simplemente ellos querían confirmar que lo que él estaba enseñando era la verdad y estaba respaldada por las escrituras. Bien. Así que las personas no escudriñan la Biblia para confirmar o refutar lo que escuchan por los diferentes medios. Estamos expuestos a muchos medios, tenemos que tener eso claro. Bien. Por ejemplo, textos bíblicos que se utilizan para manipular. Hebreos 13:17. Obedecer y sujetarse a los pastores. Estoy simplificándolo, ¿bien? Se utiliza para exigir obediencia ciega, prohibir cuestionamientos, justificar decisiones autoritarias, ¿bien? Y entonces el texto hay que analizarlo en su contexto. Segundo, ese texto no elimina el discernimiento que Dios nos ha dado a cada uno de manera individual. Amén. Así que, pero el líder sabiamente, el pastor o lo que sea, sabiamente utiliza esto, manipula el texto para hacer, no, tú tienes que obedecerme, tú te tienes que someter. Y entonces esos elementos, cuando la persona no está fundamentada en la palabra, cuando no escudriña, no discierne, es fácil para que entonces sea manipulado. Salmo 105, verso 15, lo que decía: no tocar a los ungidos, ni hacer daño a los profetas. Eso es algo que se utiliza comúnmente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener, amado, ellos lo utilizan porque no aceptan las críticas y plantean este texto bíblico. Y uno sabe que cuando le plantean un texto bíblico, uno piensa automáticamente, pues, este es el siervo, es una persona de autoridad, es consagrada, etcétera, etcétera. Y eso le derrumba las herramientas a uno y dice, pues, tiene que ser cierto. Bien, pero no. Sí, hay que ver el contexto, bien, sobre eso. En Gálatas 2:11, Pablo confronta a Pedro. Mire, Pablo confronta a Pedro fuertemente cuando comía con los gentiles en un momento dado, y cuando llegaron los amigos de Santiago, ahora no como. Y entonces Pablo confronta a Pedro, dos apóstoles, ¿verdad? Pero era en el buen sentido de la palabra, es corrección, ¿verdad? Y no le estaba imponiendo, no le estaba controlando. Así que nosotros tenemos que tener claro, amado, que muchos de estos textos que se utilizan se sacan fuera de contexto, se utilizan unilateralmente y se aplican sin ese balance o equilibrio bíblico. Amén. Otro abuso es psicológico emocional, donde hay humillaciones públicas desde el púlpito. Se ha dado personas que han sido marcadas desde el púlpito, se le menciona tal pecado, tal situación, ¿bien? Se exponen innecesariamente a los pecados o situaciones privadas abiertamente. Ahorita el pastor Willy decía un caso bien claro, ¿verdad? Y yo pensaba en algo que escuché al pastor Magdiel Narváez hablando y predicando sobre que él en un momento dado, en una predicación, habló porque tenía una situación con una familia de la iglesia. Lo pusieron a él a predicar. Él predicó, el pastor en propiedad se dio cuenta, lo llamó a la casa, le dijo: ¿qué tú tienes con tal familia? Y entonces, ¿qué tengo? Y le explicó la situación. Pues tú sabes que si tú te vas al púlpito a tirar piedra, vas a hacer que si le vas a tirar piedra a los cabritos brincan y vas a herir las ovejas. Amén. Así que, obviamente, pues esa exposición de situaciones, el púlpito no es el lugar adecuado. Bien. Es una situación privada, personal, esos conceptos de realmente apacentar y ayudar
a esa persona para que pueda echar hacia adelante. Se experimenta aislamiento social dentro de las congregaciones. Como aquel no está a favor del líder, empiezan a marginarlo. ¿Bien? Amenazas espirituales que se le dan. Mira, va a caer una maldición sobre ti. Vas a tener pérdida de bendición. Y usted le puede seguir añadiendo. ¿Bien? Hay personas que cuando salen, repito, han cuestionado si lo hicieron bien o no lo hicieron bien. Porque el pastor le dijo, vas a salir sin mi cobertura. Y empiezan a suceder eventos donde realmente la persona piensa, me está pasando porque me salí fuera. Amén. Así que esto es bien serio. Abuso de poder o de liderazgo sin rendición de cuentas, ya lo mencionamos. Decisiones unilaterales sin transparencia, el líder, esta es la decisión, esto es lo que hay que hacer, etcétera. Disciplinas desproporcionadas, bien, esto es lo que tú mereces, etcétera. No hay una manera, no hay un espacio para yo dialogar, para yo cuestionar, ¿verdad? Prohibir relaciones con personas que no pertenecen al grupo de la congregación o con otro aspecto de aislamiento social, bien. Muchas de estas personas se sienten utilizadas por los líderes religiosos o los líderes espirituales, bien. Así que por eso es la importancia de las juntas. La junta, el gobierno de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una manera de salvaguardar una serie de elementos, salvaguardar al mismo pastor, pero salvaguardar la misma iglesia, ¿bien? Y ayudarse mutuamente en el pastoreo, ¿verdad? General. Abuso económico, ya lo mencioné. Hay una presión excesiva para ofrendar y diezmar, le caen a la persona y esto, lo otro, ¿verdad? Hay una manipulación financiera donde se utiliza la culpa, ¿verdad? Y empieza a utilizarse los textos bíblicos para hacerte sentirte culpable, no hiciste esto, etcétera. Bien, promesas de prosperidad condicionadas a dar dinero, se utiliza mucho, bien. Y eso pues tiene otras ramas, ¿verdad? Abuso físico o sexual, bien, más grave, e incluye conducta inapropiada o coercitiva, bien. Solamente lo he mencionado, cada uno de estos casos, amados, es una gama amplia de dialogar. Bien. Características riesgosas que debemos percibir, ¿verdad? Tener presente. Cuando el liderazgo está fuertemente centralizado en una persona y a veces esa persona se ve como la ungida. Bien. Voy a mencionar otra vez las frases que he utilizado. Se ve, este es el apóstol, este es el profeta, este es el líder. Bien. Ese tipo de estructuras, repito, tengan claro el disclaimer, ¿verdad? No estoy generalizando, estoy hablando de los casos más particulares. Énfasis en la cobertura espiritual jerárquica, o sea, yo estoy aquí y aquí vienen, eso es tipo de negocio, ¿verdad? De niveles, multiniveles, ¿verdad? Yo necesito cobertura. Esto ha creado divisiones en iglesias, ha creado divisiones en las mismas organizaciones y estructuras organizativas, ¿bien?